Obviamente ese dispositivo médico va a estar construido de tal manera que su aplicación sea compatible con el lugar que tiene que arreglar. Digámoslo así. Nada de que eso que estamos poniendo el médico tiene que utilizar para solucionar un problema de circulación o de hueso, encima traiga mayores problemas, infecciones, que el hueso no se selle, reacciones adversas como reacciones inmunitarias, etcétera, etcétera, que pueda producir ese mismo material con el que el dispositivo está construido. Un dispositivo médico, en definitiva, es un producto que permite, o no se puede, o facilita, si se puede, lo hace más fácil, una maniobra médica, construido con materiales compatibles con el lugar donde lo vamos a aplicar. ¿Se entiende en principio? Esa aplicación no tiene solo que ver con solucionar un problema, sino también con poderlo diagnosticar. Es decir, básicamente, utilizamos determinados materiales que permiten saber qué es lo que está pasando para buscar la mejor solución. Eso es en definitiva el diagnóstico. Para hacer que el lugar vuelva a trabajar como trabajaba antes, lo que se llama rehabilitación. Rehabilitación. E inclusive hay algún tipo de material o de dispositivo médico que lo que hace es reemplazar la parte del cuerpo que ya no funciona más. A eso en algunos casos lo llamamos implante, en otro caso lo llamamos reemplazo. Fíjense entonces, rebobino un poco todo lo que les conté. Se permite o se facilita una maniobra médica a través de un producto médico. Permite diagnosticar o se permite facilitar el diagnóstico, averiguar qué es lo que está pasando. Y llegado el caso, reemplazar un problema de faltante biológico. Dentaduras, porciones de vasos sanguíneos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bueno, seguimos. Ya, muchachos. Acá salimos un poquito de lo que yo les estaba contando porque acá agregamos un porotito más. ¿A qué se llama producto américo activo? Es aquel que es capaz no solo de facilitar la tarea médica, sino a su vez reemplazar un funcionamiento. Es decir, es un dispositivo al cual se le agrega uso de energía que permite reemplazar no solo una porción o un órgano, sino determinada funcionalidad. Y vamos a lo que nos tiene en vilo el día de hoy. Un respirador es un producto médico activo. Simplemente el respirador lo que hace es reemplazar el ritmo respiratorio que puede estar dificultado por algún tipo de enfermedad en el paciente que lo necesita, y ese ritmo respiratorio más la provisión de oxígeno la realiza un aparato que está afuera. Eso se lo llama producto médico activo. En este caso hablamos de un respirador. Vamos bien. Los productos médicos activos también suelen utilizarse para diagnóstico. El aparatito para tomar la presión, el aparatito para determinar el nivel de glucosa,
los CPAP, los aparatos de imágenes, diagnóstico por imágenes, desde la radiografía hasta tomografía computada. Todos ellos son considerados productos médicos activos, no solo, como en el caso del respirador, para mantener una función vital, sino también para el diagnóstico. Ya por ahí, desde ya les cuento, bastante más completas las definiciones que aparecen en las fotitos, pero a mí me interesa que les quede claro a qué significa, qué apunta cada definición, porque el resto lo pueden leer, no es tan difícil ni complicado. Acá hablamos de productos médicos de reemplazo, pero los circunscriben al uso de la terapia intensiva. Pero no deja de tener la misma definición general del principio. Fíjense, el segundo dibujito es un marcapaso. El tercer dibujito es un stent. Y el primer dibujito es una especie de marcapaso externo. ¿Por qué se habla de terapia? De terapia se habla, pensando en la terapia intensiva, desde ya, pensando en terapia intensiva, la aplicación de determinado procedimiento médico permite mantener la vida mientras se hace otra maniobra, pero en una situación límite, como es la terapia intensiva. Finalmente, lo que por ahí uno más conoce como productos médicos no medicamentosos. Los productos de un solo uso. Los productos de un solo uso tienen o están incorporados en la misma definición del principio, es decir, facilitan o permiten una maniobra médica, pero se usan, en algún momento se retiran y se descartan, no pueden volverse a utilizar. Están armados de tal manera y reciben determinados procesos de tratamiento, por ejemplo, la esterilización, que obviamente después de usados no garantizan la misma seguridad para poder usarlos nuevamente. Inclusive les cuento, lo vamos a ver un poquito más hacia el final, hay determinados materiales que no admiten la esterilización. Y en otros, desde el punto de vista económico, no se aprecia tampoco. Los retratamientos de jeringa, por ejemplo, serían absolutamente antieconómicos. Se tira y se acabó. Tira y se acabó. Recuerden, productos de un solo uso. En este caso, hablamos de productos médicos implantables. Lo que yo les contaba en su momento, algo que reemplaza, o un producto determinado que reemplaza a un producto original biológico que por algún motivo falló, o uno o una quiere que se vea mejor. Ahí aparecen los implantes dentales, la silicona, es decir, la silicona, ahora ya las siliconas están venidas de lejos, ahora se habla de implantes con solución fisiológica. La idea es reemplazar o mejorar la actividad de un órgano. Fíjense lo que dice acá, se considera a sí mismo producto implantable cualquier producto destinado a ser introducido parcialmente en el cuerpo humano mediante intervención quirúrgica y permanecer allá después de dicha intervención. En realidad, lo de parcialmente es discutible. Lo de parcialmente es discutible. Producto médico invasivo involucra cualquiera de las otras categorías que vimos, ya sea de un solo uso, ya
ya sea para diagnóstico, ya sea para reemplazo, siempre se introduce digamos, hay determinados productos que son capaces de ser introducidos hasta determinado órgano, básicamente o para saber qué es lo que pasa, o para lograr una terapia. Acá me detengo un segundo para darles algunas definiciones interesantes. Por ejemplo, ¿a qué se llama sonda? Sonda, básicamente, es un elemento capaz de comunicar dos puntos que están distanciados por algo. Una sonda permite comunicación entre dos puntos separados por una distancia determinada. Por ejemplo, si hablamos de sonda nasogástrica, lo que queremos decir es que se manda un tubo que llega hasta el estómago y que comunica al estómago con el exterior. Una sonda vesical, que tiene que ver con la orina, se coloca hasta la vejiga, comunicándola con el exterior. Eso va a facilitar una determinada maniobra, seguro. En la sonda nasogástrica, seguro. Ahora, la sonda Galileo comunica a la Tierra con Plutón, 15 años en llegar. ¿Pero por qué se la llama sonda? Comunica dos puntos a determinada distancia. La definición de sonda es general. ¿Se entiende? Comunicamos dos puntos a determinada distancia. Eso es una sonda. Ahora, dentro de las sondas aparece una palabra nueva que es catéter. Catéter, desde ya les digo, es una sonda. Pero la definición más proba de catéter es un tubo adentro de otro tubo. A eso se llama catéter. Un catéter puede introducirse en una vena para que llegue hasta el corazón. Puede introducirse en la uretra para que llegue a la vejiga. De hecho, los americanos a las sondas vesicales, a las sondas para vejigas, las llaman catéteres vesicales. Simplemente porque pasan a través de otro tubo, que es la uretra. ¿Se entiende? Sí. La sonda comunica dos puntos. Un catéter es un tubo que pasa por adentro de otro tubo, sin dejar obviamente de ser una sonda. La construcción de catéteres y o sondas van a estar armadas o hechas de acuerdo a lo que se pretenda tratar, a dónde se pretendan introducir. Va a ser distinto a cómo se va a construir una sonda vesical, cómo se va a construir un catéter de uso cardíaco, a cómo se va a construir una aguja, como aparecen en los dibujitos de acá, de aplicación intramuscular o intravenosa. Piensen que una aguja intravenosa no deja de ser un catéter, es un tubo que entra a otro tubo. Pero en este caso la construcción es distinta, es metálica. Seguimos. Lo de quirúrgica, les cuento, un médico quirúrgicamente invasivo es relativo. Se puede hablar hasta de implantes. Lo que pasa es que en este caso los implantes se hacen a través de una intervención quirúrgica. Sea un stent, sea un reemplazo, las operaciones de catarata donde se reemplazan los cristalinos, etcétera, etcétera. No deja de ser un implante. Un implante que requiere una intervención quirúrgica. Es decir, abrir un órgano, introducir el implante y después verificar que funcione correctamente. Imaginarán que la construcción y la administración o implantación de este tipo de materiales médicos tienen que estar hechos de tal manera
que sean absolutamente compatibles con los órganos donde se meten. ¿Cómo se construye un stent? Es un stent, básicamente algo que abre vaso que se cerró por determinado motivo, acumulación de grasa, colesterol, etcétera, etcétera. O un implante de cristalino, simplemente es un cristalino falso, tal vez con cierto movimiento, para permitir al ojo que enfoque, que el músculo del ojo lo mueva, de manera tal de permitir el enfoque que la enfermedad de catarata sacó. Esos materiales tienen que ser absolutamente compatibles, absolutísimamente compatibles con el órgano en donde se van a implantar. Para eso es que se eligen determinados materiales. Y sobre esos materiales que se eligen para la construcción de estos implantes, existe la injerencia farmacéutica. Si bien en este caso, se los cuento colateralmente, en la construcción de materiales biomédicos no solamente laburan farmacéuticos, químicos, ingenieros, técnicos, diseñadores, inclusive diseñadores gráficos, digamos, arman el dibujo o el diseño necesario para un determinado tratamiento y después hay que armarlo con los materiales necesarios para que funcione y permanezca en el lugar sin alterar el problema. Se habla de, esto es un poquito exquisito, pero siempre se dice que los productos médicos tienen determinados plazos de uso. No, no está codificado, es una idea, una idea. Se dice que el plazo transitorio es hasta 60 minutos. El plazo corto es que se lo deja 30 días y después se lo retira. Léase, por ejemplo, una sutura. Y un producto a largo plazo es el que dura más de 30 días. Un stent, marcapaso. Implantes que van a durar inclusive toda la vida. A su vez, esto también esto no es un reglamento, es de conocimiento general. De acuerdo a la aplicación de cada uno de los materiales o productos médicos que querramos utilizar, se los clasifica en críticos, semicríticos o no críticos. ¿Con qué está relacionado el criticismo del cual estamos hablando? Básicamente con las necesidades de higiene. Todo material crítico, crítico significa que va a tener contacto con el sistema vascular o tejidos internos, tienen que ser estériles. Todo material llamado crítico, ya sea de un solo uso, de reuso, implantes, diagnóstico y demás, todo material crítico, es decir, que va a tener contacto o con el sistema vascular o con tejidos internos, ha de recibir un proceso de esterilización. Recuerden, sin partículas vivas. Y para los parámetros actuales nuestros, sin partículas. Sin partículas. Segundo punto, los llamados semicríticos. Semicríticos no requieren proceso de esterilización. Les cuento que si bien algunos de ellos sí lo reciben, en contacto con membranas o piel no intacta. Por ejemplo, se suele considerar entre los semicríticos las suturas. Las suturas son siempre estériles. Reciben no solamente un proceso de desinfección, sino que también van a recibir un proceso de esterilización. Los ejemplos que aparecen acá, ejemplos de, sobre todo, materiales de diagnóstico, no me salía la palabra, endoscopios, termómetros o equipos de anestesia. Requieren una desinfección especial. Y hoy les cuento que más allá de esa desinfección, suelen estar sometidos también a procesos de esterilización.
Finalmente, los llamados no críticos, materiales que no requieren solamente una desinfección o un lavado especial. Son aquellas cosas que están en contacto con la piel. La piel es una barrera bacteriológica importante. Por eso se habla de ropa, tensiómetros, muletas y demás aparatos que se utilizan fuera del contacto interno del cuerpo. Obviamente van a estar desinfectados, les cuento, las chatas, los papagayos, todo eso que tiene que ver con la evacuación, también reciben desinfección, no requieren esterilidad, simplemente porque cuando reciben lo que reciben, se van a volver a infectar. Sí, ¿me están entendiendo hasta ahora? Sí, profe. ¿Quiero algún comentario? Exacto, gracias. Requiero hacer algún comentario. Bien, bien, bien. Recuerden, lo que estamos haciendo, lo que quise hacer en principio es utilizar estos dibujitos para que ustedes sepan o apuntemos, apuntemos hacia dónde van los materiales biomédicos y cuál es la relación con nuestra profesión. Denme un segundito, ya estoy con ustedes. Me disculpo por la interrupción, pero me serví otro café con leche, muchachos. La condición farmacéutica o de construcción farmacéutica que todo producto médico tiene que tener es seguridad y eficacia, absolutamente infaltable. El mío es infaltable con B larga. Un chiste, por favor, un chiste. Son las 8, 9 de la mañana y estamos hablando de material biomédico, muchachos. Les decía, ya me perdí por decir terrible. Todo producto biomédico tiene que ser seguro y eficaz. Y el farmacéutico que lo entrega tiene que garantizar que ese material biomédico sea seguro y eficaz. ¿Seguro qué significa? Que su aplicación no produzca problemas colaterales. Y eficaz, que realice la función para la que fue construido. ¿Entiende? Seguridad no trae problemas colaterales. Cuando hablamos de problemas colaterales hablamos de lesiones, heridas porque está mal construido, etcétera, etcétera. Eficaz, está hecho para una determinada función, esa función debe cumplirse, sea catéter, sea sonda, sea sutura, sea implante, lo que fuera, pero cumplirse. Es decir, lo que queremos es que esté limpito y que no sea berreta, para decirlo de una manera por ahí más vulgar. ¿Se entiende? Les cuento que en la construcción de productos biomédicos existe de todo, de todo. Desde construcciones supremas y archianalizadas hasta berretadas. Por eso en algún momento de la profesión, si se dedican al hospital o se dedican a la farmacia comercial, lo van a conocer. Lo van a conocer. Desde muy precarios, inclusive hay competencias internacionales de determinados productos que son increíblemente distintos en cuanto a calidad y uno los ve desde afuera y parecen exactamente iguales. Exactamente iguales. Les cuento un ejemplo que tiene que ver con la seguridad y eficacia. A ver si por ahí queda el asunto más claro. Existen, hablamos en este caso de material semicrítico porque es instrumental. Existen unas pinzas muy extrañas que sirven para tomar muestras de tejido uterino interior para diagnosticar
lo que fuera, es decir, se puede diagnosticar endometriosis o enfermedades propias de la pared interna del útero, hasta inclusive cáncer. Lo más probable es que se haga para determinar o diagnosticar en algunos casos endometriosis. Se suelen utilizar estas pinzas cuando aparece alguna chica que tiene problemas para concebir, para ser mamá. Bueno, donde yo trabajo, habían comprado en principio unas pinzas marca Solinger alemanas que estaban obviamente en condición estéril, con acero inoxidable de uso quirúrgico, ahora se lo voy a contar. Uso quirúrgico significa que el acero tiene una mayor proporción de carbono, eso reduce, el acero inoxidable tiene mayor proporción de carbono, eso reduce notablemente las posibilidades de oxidación, etcétera, etcétera. Con esas pinzas que tienen una forma especial para llegar a la pared del útero, etcétera, etcétera, se sacaba la muestrita y la mujer que requería el diagnóstico no sentía absolutamente nada, ni siquiera se producía sangrado. Ni siquiera la muestra que se saca, les cuento, es muy chiquitita, es cuasi microscópica, porque eso después se analiza microscópicamente. Obviamente en algún momento se compraron las mismas pinzas, pero no alemanas, sino de origen pakistaní. Que uno venía una contra la otra y parecían que eran copias. La pakistaní era virtualmente imposible de utilizar por el dolor que producía la toma de muestra. Y eso tenía que ver con un acabado distinto. Hay que bajar costo, pero ¿a costa de qué? A costa de sumar un problema, a la terapia original. Tal cual, súper trucho. Obviamente se cortó con lo pakistaní y se siguieron comprando las alemanas. Que les cuento, salen carísimas. Utilizan específicamente para ese tipo de muestras. Inclusive, les cuento que las alemanas resisten, por ser metálicas, esterilizaciones sucesivas, sin perder el filo. Están muy, 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 muy analizadas en cuanto a su construcción. Las cobran, ¿eh? Pero uno garantiza el uso de esa pinza por lo menos durante 4 años, cosa que con las otras, al segundo o tercer muestra, más allá de que sea más barata, hay que tirarlas porque perdieron el filo. Piensen en un determinado material que solo sirve para una cosa. Estas pinzas son para tomar muestras uterinas y tienen la formita para tomar la muestra y nada más, se acabó. Se acabó. Vuelvo al principio, seguro y eficaz. Garantizar que sea seguro y eficaz es consecuencia de la administración farmacéutica. Acá está listado todo aquello que tiene que ver con lo que les contaba recién. Integridad estructural, es decir, que el aparatito esté completo. Funcionalidad, que decía recién. Uso único, llegado el caso de que lo necesite. Esterilidad. La esterilidad requiere toxicidad, es decir, que no sea tóxico, no solo porque sea estéril, sino porque el material utilizado no produce toxicidad. Y ausencia de pirógeno. La ausencia de pirógenos está relacionada con la esterilidad. Les cuento una cosa, la atoxicidad suele estar relacionada también con el material con el que el instrumento biomédico o el material biomédico está construido. Lo que se busca es que realmente sea atóxico, es decir, compatible con la función y con el órgano donde se administra. Al final de la clase vamos a hablar sobre distintos materiales de uso médico regular. Seguridad y eficacia de estos productos médicos la garantiza un profesional farmacéutico. Eso es ley. Más allá de que hay otras profesiones que dicen podemos hacerlo también, hablamos de ingenieros, médicos y demás. ANMAT hasta ahora, o el Ministerio de Salud,
exige la dirección técnica en el caso del desarrollo de materiales biomédicos de un farmacéutico. Tiene una razón de ser, desde ya les cuento. Piensen que siempre un farmacéutico, una farmacéutica, la profesión farmacéutica, es lo que relaciona la construcción, la solución médica con la aplicación médica. Construcción de aplicación médica, no solamente productos médicos, piensen en los medicamentos también. Si un farmacéutico construye, ya sea material médico o medicamentos, es el que conoce el medicamento desde adentro. El médico conoce el medicamento solo desde afuera, en su aplicación. El nexo entre la aplicación y la construcción es el farmacéutico. Somos muchachos los farmacéuticos. Yo porque ya soy viejo, y ustedes porque ya se van a recibir. Veamos, para que un producto médico cumpla la eficacia y la seguridad, existen y se conocen determinados materiales para la construcción de dichos productos. Acá está la definición básica de qué es un material biomédico. No hablamos acá de producto terminado, sino de materiales, es decir, aquello que se usa para la construcción de un producto médico. Nos quede claro esta definición. Material biomédico o biomaterial es aquel producto, digamos, aquella materia prima utiliza para construir productos médicos. Esa es la diferencia. Se los cuento porque a Víctor le encanta preguntarla, entre otras cosas. Esa es la diferencia entre material biomédico y producto médico. Producto médico es producto terminado. Material biomédico es la materia prima con la que se construye. Ustedes no digan nada, ¿eh? Yo se los tiré porque estaría del alma. Pero lo pregunta siempre. No dije nada, seguimos. Fíjense lo que dice abajo de todo lo que les acabo de contar. Lo que les acabo de contar. No confundir producto médico con material biomédico, material con el que está construido. Los materiales pueden dividirse en naturales y o sintéticos. Denme otro segundito. Les contaba, naturales estéticos. Simplemente esto es una clasificación por origen. Tantas veces la hemos visto con determinadas cosas. ¿Vieron? No problem. Pero miren las cosas que están preguntando y estamos en una clase seria de productos médicos. Yo voy a estar en todos los exámenes. Todos. Pero yo sé con qué bueyes aro y yo no dije nada. Desde ya. Yo no dije absolutamente nada. Me imagino, ¿no? Ustedes van a decir, no. Yo le digo, no, nunca, jamás. Nunca. Que yo haya dicho qué es lo que suele preguntar. Yo, jamás. Si ustedes me acusan, yo voy a negarlo rotundamente. Depende. ¿Qué me preguntan del examen? Vamos a esto. Vamos a hacer miles en el examen. ¿Cómo me gusta eso? Millones en el examen vamos a hacer. Ustedes, lo de farmacotecnia 3, lo de farmacoquímica, millones de personas. Ay, vamos. Eso, ciego, sordo y mudo, como corresponde. Yo no dije nada. Les cuento,
Los materiales naturales o sintéticos, ¿cuál es la mayoría? Esto es con respecto a la fotito que tenemos. La mayoría está hecha de materiales sintéticos. Básicamente por lo siguiente. Es mucho más probable que los materiales sintéticos no produzcan alergenicidad o no sean alergenos. Generalmente los productos naturales traen aparejada mayor alergenicidad que los productos sintéticos. Desde todo punto de vista, desde adhesivos, suturas, catéteres, sondas, implantes, todo lo que se les ocurra, inclusive materiales metálicos. Les cuento una cosa. Yo les comenté recién, les hablé de acero quirúrgico, algo que deben conocer, sobre todo por ahí las chicas, porque hay mucha billutería o joyería que se construye con acero quirúrgico. El acero quirúrgico básicamente es un acero inoxidable con alta proporción de carbono. Sí, no sé cómo es el asunto, pero bueno, el acero quirúrgico se utiliza para billutería. Su uso original es claro, parece plata. Su uso original era la cirugía instrumental. ¿Por qué razón? Aumentar el carbono reduce las posibilidades de alergenicidad. Eso suele pasar en las joyas, que uno pregunta acero quirúrgico, ¿por qué acero quirúrgico? Porque si se lo ponen en aritos y toma contacto con la sangre, a veces produce inflamación. El acero quirúrgico garantiza que en la mayor parte de los casos esa inflamación no se produzca, no haya ninguna reacción alérgica. Pero el acero quirúrgico requiere un tratamiento especial más allá del acero común, que tiene que ver con el agregado de carbono, etcétera, etcétera. Seguimos adelante. Bueno, ¿qué apunta esta diapositiva? Básicamente, ¿qué objetivos cumple un biomaterial? Bueno, que sus propiedades mecánicas estén acorde con el uso previsto. Yo tacharía mecánicas y diría sus propiedades de todo tipo, estén acordes a su uso previsto. Y por otro lado, la biocompatibilidad. Biocompatibilidad significa que no interfieran las funciones biológicas naturales, lo que ya se está haciendo bien. Cuando hablamos de falta de biocompatibilidad, primer punto, material natural o sintético que en contacto con el cuerpo humano, el cuerpo lo considera una sustancia extraña. Considerarlo una sustancia extraña, trata de rechazarlo. ¿Cuál es la primera reacción al rechazo? La inflamación. ¿Qué sigue a la inflamación? El enrojecimiento. ¿Qué sigue al enrojecimiento? Una reacción inmunitaria masiva, lo que llamamos alergia. Y eso puede llegar a escala mayor, que tiene que ver con el rechazo. Tiene que ver con el rechazo del cuerpo o del organismo hacia el material invasor. Fíjese que desde todo punto de vista, este rechazo se puede producir. Primer punto donde se produce, en los trasplantes. En un trasplante se produce siempre y hay que estar cuidando de que el organismo que recibió un trasplante, un órgano trasplantado, no lo rechace. Para eso se lo impregna de determinada medicación, antiinflamatorios, corticoides, azatioprina, etcétera, etcétera. Medicamentos para evitar el rechazo. En el caso de los productos médicos, lo que se intenta es que se construir un producto de aplicación biocompatible sin necesidad de utilizar medicamentos colaterales. ¿Se entiende? Pueda meter, usar y evitar el problema. Uno de esos productos va a ser el acero quirúrgico. Les cuento que otro de esos productos va a ser el titanio. Y vamos a ver en un ratito que hay plásticos mucho más biocompatibles que otros.
para evitar la falta de biocompatibilidad de un material, obviamente se prueba desde su uso. Existen determinadas pruebas para comprobar la biocompatibilidad biomaterial, materia prima, vamos a llamarlo así. Se les hace a todos, inclusive se prueban una vez que el producto está terminado. Y les cuento, hay determinados productos biomédicos, y demás, que no están construidos con un solo biomaterial, sino que tienen varios. La parte del lado de afuera puede estar construida de un determinado plástico, la unión entre una parte y otra de un segundo plástico, y la que va para el lado de adentro, es decir, que tiene contacto con la sangre, las venas o los fluidos internos, construida con otro material. Para decirlo más simple, una jeringa tiene la aguja de acero quirúrgico, el cuerpo y el émbolo son de etileno, de alta densidad. La tapita es de neopreno, perdón, el vástago que empuja el líquido, que parece una gomita, es neopreno. Y la tapita, donde va incluida la émbolo, sí, gracias. La tapita donde va incluida la aguja suele ser de algún ureído, algún uretano. Todo ese material para armar una agujita hipodérmica. El acero quirúrgico, más la urea, más el polietileno de alta densidad, más el neopreno, hace que es decir, el uso de esos materiales hace que una jeringa hipodérmica sea no solamente eficaz, sino absolutamente liviana, de aplicación efectiva y de un solo uso. Nos olvidamos de la jeringa de vidrio, que hay que resterilizarla, las agujas de bronce, que hay que resterilizarlas, e inclusive a quien en su momento a esas viejas jeringas de bronce, cuando pinchaban y no entraban, las afilaban. Ustedes no conocen las historias de hace 60 años. Pero hace mucho tiempo hasta se afilaban las agujas de bronce para que pincharan mejor. Terrible. No van a pensar que con esto dolía menos. Con el acero quirúrgico todo eso se olvida. ¿Qué es biocompatibilidad? No modificar funciones biológicas. No trombogénico. Es decir, hay materiales que incluidos en la vena, más allá de que no haya interacción con la sangre y con la vena y demás, pueden producir trombos sin tóxicos. Eso significa que hay que elegir muy bien el plástico con lo que se hace. No carcinogénico, mutagénico. Obviamente no antigénico, que no produzca alergia. Todo esto, este listado, es imprescindible para diseñar un material un producto médico, o para elegir el material biomédico con el que se va a construir un producto médico. Todos los productos prueban sus propiedades mecánicas. Eso tiene que ver de acuerdo a dónde se van a introducir. Piensen lo siguiente. Un catéter que va a introducirse a una vena, sea de una pierna, sea de un brazo, para llegar hasta el corazón o para quedar fijo ahí a la aplicación de medicamentos futuros, obviamente tiene que tener la misma flexibilidad o tracción que el brazo que se va a mover o que la pierna que se va a mover, de manera tal de que el movimiento de la persona que lo tiene puesto afecte la funcionalidad del catéter. Es obvio. Obviamente un marcapaso es fijo, es rígido. Tenemos que mantener al mecanismo que está dentro lo más seguro posible frente a los movimientos de la persona que lo tiene. El resultado, obviamente un marcapaso que se pone sobre el pecho va a estar hecho con un material rígido que permita su funcionamiento con su
funcionamiento real sin problemas, distinto a aquel que se va a meter en un determinado lugar flexible, como en los brazos o las piernas, y que ese movimiento, esa flexibilidad, no interfiera su funcionamiento concreto. Es decir, que tenga la misma flexibilidad o permita los movimientos sin problemas. Uno de los problemas seguros que traen algunos materiales biomédicos cuando se los aplica como catéter a determinada medida, suele ser que se salgan, o que se salgan de la vena o que se salgan para afuera. Obviamente tienen que estar a su vez asegurados en el lugar. Eso también lo permite el material con el que están construidos. En definitiva, todo está relacionado con los ensayos que están acá en el fondo, donde dice tracción, compresión, flexión, fractura, fatiga y todo. Fatiga es el desgaste del material, es lo más importante. El vencimiento que aparece en muchos materiales plásticos médicos, productos plásticos médicos, tienen que ver básicamente con esto, más que con la esterilización. Difícilmente se pierda la esterilización. Pero los materiales se fatigan, pueden producir alguna que otra sustancia tóxica. Biomateriales de origen natural, fibras. Hablamos de seda, y hablamos, la seda se utiliza para hilos de sutura. Los de sutura que ahora les voy a contar son removibles. El colágeno que está al final también se utiliza para sutura. Y la goma látex, se utiliza para las ondas vesicales. Resulta, ¿por qué goma látex? Básicamente porque es un lugar que necesita, requiere esta flexibilidad. Atenti a lo que les voy a contar ahora porque me voy a circunscribir a las suturas. No hay ninguna fotito que hable sobre ellas. ¿A qué llamamos sutura? Aprovecho que aparecen acá las fibras con las que se construye. Sutura es todo aquel material que permite la unión de tejidos hasta su unión biológica, hasta la terminación de su unión biológica. Dicho de otra manera, es el acercamiento de tejidos hasta que estos se unan per se. En algunos casos, la sutura es permanente porque hay tejidos que no se pueden reunir o no se reúnen a la larga. Por ejemplo, el tejido óseo, algún tejido óseo. Les cuento, en operaciones a corazón abierto, lo que tienen que hacer antes de que el cirujano pueda llegar al corazón es abrir el esternón. Se corta, se abre el esternón, cirujano, si eso facilita la llegada del cirujano al corazón. Cuando la operación termina, hay que reunir el esternón y surcirlo para que vuelva a su lugar normal. Esa unión del esternón se hace generalmente con hilo muy resistente, el acero quirúrgico. Son hilos de acero quirúrgico. Ahora, entonces se cierra todo y la persona vuelve. A nadie se le va a ocurrir volverlo a abrir para sacar la sutura del esternón. La sutura del esternón, ahí, punto. ¿Se entiende? ¿Se entiende? La sutura esa pasa a ser una especie de implante, porque queda a perpetuidad. Queda a perpetuidad. Entonces, en primer lugar, suturas permiten la unión de tejido hasta su unión definitiva. Y las suturas suelen dividir en dos tipos. Las llamadas absorbibles son aquellas que mientras mantienen la tensión de unión, después terminan desapareciendo. Y las suturas no absorbibles son aquellas que en algún momento el cirujano tiene que sacar porque quedan como están. El cuerpo no las toca. ¿Qué suturas son las absorbibles?
Si son de origen natural, son las que están hechas de colágeno, un material que se llama catgut, es material de colágeno. A la larga se absorbe, aparece la sutura y la unión de los tejidos queda normal. En segundo lugar, hay un producto sintético que funciona como sutura absorbible, que son las poliglactinas. Poliglactinas, un derivado del ácido láctico. Poliglactinas. Básicamente lo que hacen es reabsorberse como el colágeno. Por ser de ácido, ser un polímero de lactato, se metaboliza como lactato y se elimina como tal. Si algunas veces escucharon la marca Vicryl o Vicryl, son suturas hechas a base de poliglactina. Exacto, de Johnson. ¿Qué diferencia hay entre el Vicryl y el catgut? Bueno, el colágeno suele dejar cicatrices mucho más visibles que en el caso de las poliglactinas. Por eso se suele elegir en determinados casos la poliglactina porque deja menos marca. Hablo de suturas absorbibles, aquella que el cuerpo desarma por sí mismo. Por otro lado, tenemos lo que se llaman suturas no absorbibles. Son aquellas que en algún momento el cirujano tiene que quitar después de que se produjo la unión de tejidos. Aquí tenemos nylon, polipropileno, seda, etcétera, etcétera. Guardo alguno otro más, pero básicamente son esos tres. Sobre todo el nylon. Nylon, seda, polipropileno. Tal cual lo que vos decís, Clara. Las costuras internas suelen ser de colágeno, catgut, porque eso después se digiere, desaparece. Y las de afuera, para dejar menos marquita, se usan suturas removibles, tipo nylon. Generalmente es nylon, porque son las más baratas y muy eficaces. Más baratas y muy eficaces. En el caso, bueno, ya hablamos de varios plásticos que se utilizan para construir materiales biomédicos, si bien los circunscribimos a la sutura. Hablamos de nylon, polipropileno, hablamos de seda. Seda, guárdenla estrictamente para suturas. Ahora, el polipropileno suele utilizarse como material eficaz para la construcción de catéteres, sobre todo venosos, porque el polipropileno no produce trombosis, es decir, no desencadena la coagulación. Los catéteres que van al corazón, los catéteres que sirven para pasar medicamentos, los, los catéteres con los que uno ingresa o puede ingresar otro catéter por dentro para llegar hasta el corazón. Todo eso que tenga que ver con la inclusión o la intromisión endovenosa suelen estar construidos de polipropileno, porque no desencadena trombosis, es decir, no desencadena la coagulación. Cosa que sí pasaría, por ejemplo, con materiales más baratos, por ejemplo el nylon o el polietileno de alta densidad. ¿Se entiende? Si se fijan, van a ver que todo lo que entra a la vena suele ser polipropileno, porque es el que mejor funciona. Acá dice materiales de origen sintético, metales, cerámicos, polímeros plásticos. Hacemos hincapié o hicimos hincapié en los materiales y en los polímeros plásticos. De los plásticos hablamos básicamente de tres, que tienen que ver, entre otras cosas, con aquellos productos médicos de un solo uso, catéteres o sondas, sobre todo endovenosos y suturas.
y suturas. Tanto el polipropileno como el nylon, etcétera, etcétera, son suturas que en algún momento hay que remover. Hay que remover. Ahora, en los implantes, la cantidad de productos a utilizar aumenta. En los implantes pueden aparecer iconas. En los implantes pueden aparecer determinados cerámicos. Cerámicos que se utilizan, por ejemplo, para rearmar huesos. Cuando falta alguna porción de hueso. Les cuento, también se pueden utilizar para el rearmado de huesos cuando falta alguna porción. Generalmente por accidentes, golpes y roturas muy graves. Se puede usar hasta, esto es un estudio de la Universidad de Hawái, ellos usan coral. Simplemente porque el coral es poroso y permite la revascularización. La macana del coral es que como es un producto natural marino, en algunos casos genera reacciones alergénicas. Pero en aquellos que no produce alergia, la prótesis suele andar fenómeno. También en prótesis se suelen usar siliconas. Siliconas. Sobre todo siliconas rígidas en la construcción de dientes. No hablamos en prótesis mamaria, pues ya se dejó de lado, dado que producían cierta toxicidad en su uso interno. Hoy son paquetes con solución fisiológica. Acá donde hablaba yo de la fatiga o el envejecimiento. Los productos o los plásticos biomédicos, ya sean de origen natural o sintético, sufren envejecimiento o fatiga. El vencimiento que se aporta o se impone en un sobrecito de un material biomédico no tiene que ver tanto con la esterilización, no con la fatiga del material. En la fatiga se puede ver a todos los factores que tienen acá. Radiaciones, UV, temperatura, bla, 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 bla. Puede deberse inclusive al tipo de material con el que están construidos. ¿Alguna vez oyeron hablar de un material muy utilizado para la construcción de productos médicos que es PVC o policloruro de vinilo, polivinilcloruro? Alguna vez lo deben haber escuchado nombrar. Antes había mucho material construido con policloruro de vinilo. ¿Por qué razón? Porque es un material plástico al cual, de acuerdo a ciertos agregados de otras materias primas, se le puede regular la viscosidad. Es decir, o la rigidez. Hablamos de rigidez porque en este caso hablamos de sólido. Viscosidad lo dejamos para líquido. Es decir, se lo puede hacer más rígido o menos rígido de acuerdo a materiales que uno incluya. Esos materiales a la larga pueden desprenderse del plástico. Y si ese plástico está en un implante, eso pasará a la sangre o pasará al sistema del tipo que lo recibió. Por otro lado, si ese material está guardando un determinado líquido adentro, el líquido que está adentro puede recibir algunos de los materiales de la materia prima, pasan al líquido residente, y si ese líquido después se usa como medicamento en goteos y demás, lo estamos pasando con cierta porción de plástico. Hoy virtualmente el PVC, polipropileno de vinilo, tiene muy poco o nulo uso médico. Se lo usa para otras cosas, aislante eléctrico, cables eléctricos, etcétera, etcétera, en donde también sufre envejecimiento, ya les cuento, pero no en materiales biomédicos. ¿Se entiende? Vamos. Acá hablamos de la vida útil. Acá hablamos de la vida útil. La vida útil de cualquier producto médico se prueba antes de que salga al mercado. Concretamente les cuento desde ya que todo producto biomédico, sobre todo los de un solo uso, se manejan, se producen y se controlan
como si fueran medicamentos. Pero obviamente en este caso no son medicamentos de tratamiento o no son tratamientos medicamentosos, sino que son elementos que sirven para facilitar una maniobra médica. Lo que les dije al principio. Su construcción, su presentación frente a la autoridad pública, su construcción industrial o su fabricación industrial para su futuro uso, más sus tratamientos de esterilización y demás, tal cual un medicamento. Recuerden, el vencimiento no tiene tanto que ver con la esterilidad, sino con la fatiga del material. Les cuento, esto es un comentario al margen, ¿no? Pero la cantidad de productos biomédicos que utilizan, se fabrican y se venden desde el punto de vista industrial son tantos o más marcas de medicamentos. Porque inclusive hay distintas medidas de cada uno. Digámoslo así. ¿Existen sondas nasogástricas? Sí, pero hay sonda nasogástrica para bebé, para niños, para adultos e inclusive para ancianos. Y sondas vesicales para chicos, para bebés, para nenes, para adultos, para ancianos y uso veterinario. Catéteres de uso endovenoso, lo mismo. Para todo el mundo, uso veterinario también. Si nos ponemos a pensar qué cantidad de marcas hay, debe haber tantas o más que de medicamentos. En un centro asistencial, finalmente, esta diapositiva lo que marca es qué injerencia farmacéutica tiene dentro de un centro asistencial la selección de los materiales o de los productos médicos. Selección, adquisición y conservación. Eso es lo primero. Y lo que tiene que ver estrictamente con el producto. Lo que viene después, control de gasto, racionalización y esterilización o reuso, si lo requiriera, no pasa en todos los establecimientos, pasa ellos que tienen la posibilidad de hacerlo. Los efectos adversos que puedan producirse a partir del uso de un material médico se cuentan como si fueran los de un medicamento. Se reportan a la farmacia los reporta a la autoridad competente. Y obviamente dentro de lo que es la selección va el último punto, el conocimiento sobre productos con irregularidades. Lo más importante de todo este listado, en cualquier actividad o centro asistencial, adquisición, conservación y selección, perdón, me traigo uno, selección, adquisición y conservación, va a pasar en principio por la farmacia. Si estos requisitos se cumplen, que hablo ya de la mayoría, como corresponde, estamos garantizando que el producto que va a ser utilizado va a ser seguro y eficaz. ¿Me entendieron todo? Hasta aquí llegamos. ¿Me entendieron todo? Sí, El asunto va después, es decir, la clase es muy general, desde ya les cuento, es muy general. El hecho que después, a medida que ustedes desarrollen su carrera, inclusive industrialmente, van a ver distintos tipos de materiales más. Quiero que sepan de dónde vienen. Y quiero que sepan que todos esos materiales, sean plásticos, naturales, cerámicos, metálicos, etcétera, etcétera, van a recibir el mismo proceso de observación de seguridad. Ellos pueden usarse si son seguros y eficaces. La garantía de la seguridad y de la eficacia es responsabilidad farmacéutica. Chicos, buen fin de semana. Profesor, le hago una consulta, ¿puede ser? Dale, dale. Con respecto, usted habló de la farmacovigilancia de los productos médicos, ¿no? Biomédicos. Sí. Y previo a la farmacovigilancia, las etapas anteriores,
uno, dos o tres, me imagino no deben ser iguales, pero tienen también como etapas como para, antes de sacar un producto biomédico al mercado, probarse estadísticamente en poblaciones cada vez más grandes, etcétera, o no. No, claro que existe. Claro que existe, pero ojo, separemos dos cosas. Una cosa es las pruebas para saber si un producto es eficaz. La otra es la farmacovigilancia. La farmacovigilancia tiene que ver con un producto en el mercado ya instituido, aprobado y demás. No, Y por perfecto, ahí, por eso la farmacovigilancia, pero me había quedado la duda con respecto a las etapas anteriores, si se eran no, por eso similares. me parece bárbaro, está correcto. Recordá, largar un producto médico al mercado, en algunos casos tiene mayores requisitos, sobre todo lo que son productos médicos con energía. Resulta más complicado. Me refiero a respiradores, resonancia magnética nuclear, eh, bombas de cobalto. La cosa es más complicada. Es un medicamento, no es un medicamento, es una aparatología, ¿no? Pero en el caso de ponerle los productos de un solo uso, los catéteres, las jeringas, esos se manejan o se construyen y se aprueban como un medicamento. Como un medicamento. De todas maneras, recordar lo siguiente: las pruebas en fases se hacen para medicamentos nuevos. Las sondas nasogástricas existen, se construye con determinados materiales. Y un laboratorio que empieza ahora quiere construir sondas nasogástricas, no le van a pedir el estudio de fase. Lo que tiene que garantizar igual es la seguridad de uso. Y para eso ya basta con pruebas en animales. Ahora, si es un producto absolutamente novedoso, sí. Sí. Ahora se están probando plásticos nuevos, derivados del polipropileno nuevo que garantiza mayor flexibilidad, mejor estadía, etcétera, etcétera. Y bueno, veremos cuando salgan. Les cuento otras. Existen prótesis vasculares. Es decir, si por algún motivo uno pierde una parte de un vaso, eso se puede reemplazar con materiales biomédicos. Material biomédico que suele utilizarse para reemplazos vasculares, sobre todo vasos gruesos, piernas, brazos, etc., suele ser el teflón, lo que se llama THF, tetrahidroteflón. Esto se está probando desde hace alrededor de 15 años. Todavía no tiene o no son productos absolutamente confiables. ¿Por qué se usa teflón? Porque al conectar el teflón con el vaso puede reencelulizar, por así decirlo, la matriz de teflón y transformarse en una conexión vaso-vaso al otro lado. Y el lugar donde se reemplazó queda con una matriz de teflón que sostiene a la célula. Eso inclusive evita roturas posteriores. Las pruebas para lograr eso con teflón se tuvieron que hacer. Fase 1, fase 2, animales, si funcionaba, etcétera, etcétera. Obviamente no se hicieron acá, son pruebas americanas. Pero hoy existen las prótesis de teflón. Lo que se llama el Gore-Tex, marca comercial. También de Johnson. ¿Correcto? Vuelvo. Buen fin de semana, chicos. Gracias Cuídense igualmente. mucho. A ustedes. Che, y recuerden leer la parte de radiofármacos, que está muy claro, se puede leer perfectamente. Es lo que no les estoy dando hoy. Cuídense mucho. Nos vemos. Corto la Muchas grabación. gracias.